Ya son las 11 con 2 minutitos, 11 con 2 y estamos ya junto a Francisca Enríquez Volta, en los estudios de la radio, abogada, ella especialista en lo que tiene que ver con la temática familiar. Vamos a abordar hoy día un tema que no es menor, la pensión de alimentos. Siempre hablamos de pensión de alimentos con Francisca, abordado desde lo que tiene que hacer generalmente, y digo generalmente porque es la mayoría de los casos, la mamá, quien tiene la tuición de los hijos. Pero también hay algunos tips y cosas importantes que tiene que saber quién paga la pensión de alimentos, que la mayoría son padres. ¿Cómo está, Francisca? Hola, bien, gracias, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, sí. Oye, interesante tema para hoy día, porque lo vamos a abordar desde la otra perspectiva. Sí, porque siempre está la idea de que los papás son medios negligentes o medios irresponsables cuando les toca pagar la pensión de alimentos, pero también están muchas veces los casos de papás que sí son responsables, sí pagan pensión de alimentos, pero que hay ciertas cosas que es necesario que tengan presente para efectos de que no se generen situaciones que, como ya le comentaba, ha pasado mucho en el último tiempo a propósito de las solicitudes de liquidaciones de deuda, de las conversiones de los montos a UTM. Se han llevado como varias sorpresas en ese sentido. Entonces, la idea es como ir dando tips de las cosas que tienen que tener súper en cuenta los papás. Y no sé, partimos, yo creo que lo primero es, que es algo que pasa mucho, que paguen las pensiones de alimentos en la cuenta que tienen fijada para aquello. Ya. Eso es lo primero. Que no Ahí paguen volvemos en una a que la cuenta pensión distinta. tiene que estar judicializada, lo que hemos hablado siempre. Sí, lo que hemos hablado siempre. Ya sea porque hubo una sentencia en una demanda o bien porque las partes llegaron a un acuerdo y ese acuerdo se aprobó judicialmente. En ambos casos se fija el monto de una pensión y siempre se obliga a abrir una cuenta de ahorro en Banco Estado. Solo en esa cuenta hay que pagar la pensión de alimentos, porque cuando el tribunal después calcula la deuda, solo toma en cuenta los abonos que hay en esa cuenta. Por lo tanto, lo primero, no pagar por mano, no pagar en otra cuenta, pagar siempre en esa misma cuenta. Lo segundo, súper importante, estar pendiente de los reajustes de la pensión, porque las pensiones todas se reajustan de la forma en como que haya quedado establecido en la sentencia o en el acuerdo, pero si no se dijo nada, siempre se va a reajustar semestralmente de acuerdo al IPC o ahora que se reajusta conforme al valor de las UTM. Y en cualquiera de los casos hay que estar pendiente porque nadie le va a avisar que tiene que reajustarlo. La pensión se reajusta con la UTM, no con el IPC. Lo que pasa es que antes de la Ley de Registro Nacional de Deudores, las pensiones se fijaban normalmente en un monto en pesos, o en un porcentaje del sueldo, o en un porcentaje del sueldo mínimo para efectos del cálculo del monto de la pensión. Y ahí se establecía que los que se habían fijado en un monto, no sé, 200.000 pesos, esos 200.000 pesos se tenían que reajustar de acuerdo al valor del IPC cada 6 meses. ¿Ya? Ahora, como las pensiones se fijan en UTM, se pagan con el valor de la UTM del mes que corresponde pagar. Por lo tanto, si yo pago una pensión de 3 UTM, en enero tendré que pagar 3 por el valor de la UTM del mes de enero. Luego en febrero tengo que multiplicar el valor de la UTM de febrero por 3, en marzo, abril y así sucesivamente. Porque en caso que no hagan eso o no hayan pagado con reajuste, todos esos saldos se acumulan como deuda. Y hoy día está pasando mucho, a propósito de las liquidaciones que están haciendo los tribunales, de las conversiones a UTM, de la apertura de causa de cumplimiento, que se encuentran con deudas en algunos casos millonarias, de millones de pesos. Déjame, antes de seguir avanzando, ¿una pensión de alimentos se puede fijar en UF? Sí, ¿O se eso puede. es a voluntad de las partes? Lo que pasa es que ahora la ley establece que se tienen que fijar en UTM porque Ya. es la medida para efectos del Registro Nacional de Deudores. Entonces, todas las pensiones que venían fijadas de antes en porcentaje del ingreso mínimo, en un Tienen sueldo que fijo, se convertirse. están convirtiendo Ya. a UTM, ¿ya? Para efectos de poder llevar, porque es la moneda, digamos, con la cual se va, la unidad con la cual se va a establecer el... Ahora, tú me decías, Francisca, que has tenido varios casos en los últimos días de papás que han pagado sagradamente como corresponde su pensión completa, en la fecha en la que corresponde, que tienen todo regularizado, las visitas, absolutamente todo. Así y de un es. rato para otro se encontraron con deuda de varios miles de pesos por el tema del reajuste. Sí, por el tema del reajuste, porque pagaban siempre el mismo monto. O sea, la pensión se fijó, por ejemplo, en 100.000 hace 6 años atrás y llevan pagando todos los meses rigurosamente los 100.000 pesos, pero resulta que no hicieron nunca el reajuste del monto, nunca actualizaron ese monto, que probablemente a los 6 meses de 100.000 pasó a 105, al año pasó a 112, así sucesivamente, nunca hicieron esos reajustes, entonces todos esos pequeños saldos de mes a mes se acumulan y hoy día son una deuda.
¿Cómo se entera un papá que tiene la deuda? Porque cuando se hace la liquidación de deuda, esa liquidación se notifica a ambas partes. Y ahí ¿Y quién hace la liquidación de deuda? Ahora las liquidaciones están siendo a solicitud de la parte, pero cuando ya la ley del Registro Nacional de Deudores establece que las liquidaciones se van a hacer mensual y automáticamente por los tribunales. Todos los meses automáticamente el tribunal va a liquidar. Aquí no interviene ninguna de las dos partes, el tribunal con con la ley del registro nacional. Pero hasta ahora, como todavía no está 100% en marcha la nueva ley, todavía es a solicitud de parte también. La madre puede solicitar una liquidación, muchas veces la piden para convertir el monto a UTM, pero también muchas veces la piden para saber el monto reajustado. Porque las mamás también, a propósito de esto, se están enterando de que efectivamente tendrían que haberse reajustado las pensiones y que el papá nunca lo hizo, entonces piden una liquidación para saber si efectivamente existe deuda y para saber cuánto es el monto actual que tienen que recibir como pensión de alimentos. Entonces, a propósito de eso, se hace la liquidación, se notifica al papá y el papá se entera. Y aquí otra cosa súper importante. 3 días solamente tiene para objetar esa liquidación. 3 días. Es un plazo súper corto desde que se notifica. El papá o la mamá, ¿ya? Cualquiera de los dos. Ahora, como estamos hablando del caso del papá, yo le digo, el papá recibe el que paga pensión, ¿ya? 3 días para objetarla. ¿Qué motivos puede tener para objetar? Por ejemplo, que pagó en otra cuenta, que efectivamente no debería... Pero puede demostrarlo. Pero puede demostrarlo, ya si yo digo, oye, lamentablemente yo, esta semana, por ejemplo, un papá que depositaba en otra cuenta porque depositaba en la cuenta del banco, pero lo depositaba en caja vecina. Y por tema de pandemia, prefirió no ir a una caja vecina a depositar, sino que durante todo este tiempo le depositó a una cuenta personal de la mamá, porque la podía hacer por transferencia, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahora objetó la liquidación y adjuntó todos los comprobantes que todos los meses, en la misma fecha y por el mismo monto le pagó, y evidentemente eso obedece a pensión de alimentos. Pero tiene que objetar la liquidación para que el tribunal le dé traslado a la parte contraria y reconozca efectivamente ese pago. Si estás debiendo la colita del reajuste, ¿pasas al Registro Nacional de Deudores, aunque sean 2.000 pesos? Pasas al Registro Nacional de Deudores porque, lo conversábamos en otros días, el Registro Nacional de Deudores es para los que deban total o parcialmente. Y esos saldos son una deuda parcial de la pensión de alimentos. Pero aquí también hay otra cosa súper importante. Existe la posibilidad de ofrecer un acuerdo de pago para la deuda. Ya, mira, ahí quería detenerme un poquito, Francisca, perdón que te interrumpa, porque claro, si tenemos un papá que de buena fe ha pagado, no sé, durante los últimos 4 años una pensión de alimentos de 100.000 pesos, no hizo los reajustes porque no sabía. Exactamente. Y la mamá tampoco sabía que tenía derecho al reajuste de la pensión para sus hijos. Actuando desde la buena fe y del entendimiento, que a veces cuesta, sobre todo con las exparejas, pero tratando de actuar desde la buena fe, yo mamá, que soy quien cobra la pensión para los hijos, ¿puedo pedirle al Registro Nacional de Deudores que no lo ingrese? No puedo pedirle que no lo ingrese. Lo que puedo hacer es condonar la deuda. Decir, mira, yo entiendo que aquí hubo un error, que no hubo una mala intención, así que te condono la deuda que exista. Ya. Puede existir. Y ahí también desde la buena fe, porque él puede decir, ok, yo te voy a pagar la deuda, pero te la voy a pagar, entre comillas, por fuera. Sí, pero es que en ese caso, si la va a pagar y la reconoce, también lo que correspondería hacer un acuerdo de pago, donde se establezca... Y eso te saca del registro. Y eso te saca del registro, ¿ya? Y eso es súper importante. Para salir del registro, los papás tienen que hacer el trámite. No va a ser automática la salida del registro. Tienen que, en el fondo, dar cuenta al tribunal de que efectivamente o hubo una condonación de deuda o hubo un acuerdo, y por lo tanto, de esa forma, digamos, se estableció la forma en cómo se va a pagar. El acuerdo tiene que ser aprobado por el tribunal pide que el acuerdo sea serio y suficiente. Y para que se entienda que es serio y suficiente, que se va a pagar en el menor cantidad de tiempo, se va a tomar en cuenta la situación económica de ambas partes, en este caso de los niños, niñas, de los hijos, digamos, también del papá, de la buena fe con que ha actuado. Y la buena fe tiene que ver con esto. Pagó siempre, o sea, no es una persona que no ha pagado, siempre pagó, siempre estuvo presente. No hay en el tribunal antecedentes de incumplimiento de relación directa y regular. La ley no aplica criterio, me imagino. ¿Sí? No, pero para efectos del tribunal, el tribunal sí obviamente es un poco más criterioso en ese sentido. Por eso la ley establece que se tiene que tomar en cuenta la buena fe. Y la buena fe acá se plasma de esa manera. Oye, es un papá que siempre pagó la pensión, que siempre ha estado pendiente, que visita a su hijo frecuentemente, que tiene una relación, pero evidentemente desconocía que tenía que reajustarla, y la mamá tampoco nunca se lo dijo porque probablemente la mamá también lo desconocía.
Entonces no es que ella le decía todos los meses, oye, págame la pensión con reajuste, oye, págame, y él, no quiero. No, aquí es una situación donde ambos lamentablemente incurrieron en un error, en una ignorancia respecto de ese punto en particular, y los llevó hoy día a tener una deuda. El tribunal no envía, bueno, que cuando ya es ley yo me imagino que debiera ser obligación de cada uno informarse. Así es. Pero el tribunal no le envía una notificación al que paga la pensión de alimentos diciéndole, sabe que este mes le corresponde pagar tanto. No. Ya. Desde que se dicta sentencia, porque se supone que, bueno, los tribunales siempre lo señalan, que la pensión se fija la pensión en el tanto reajustable cada 6 meses. Lo dice, por ejemplo, la sentencia. Y también queda siempre establecido en el acuerdo. La pensión hoy día está en UTM y sin reajuste de IPC o UTM más IPC. No, porque la UTM es la, Va que, subiendo. es la que va subiendo y eso es lo que hace subir la pensión. Yo les comentaba que el año pasado, solo en el 2022, la UTM subió más de 6.000 pesos en el año. Entonces, por ejemplo, una pensión que estaba fijada en 4 UTM, de enero a diciembre subió 24.000 pesos. O sea, si le pagaban 200 en enero, terminó pagando 224 en diciembre. Y probablemente esa alza va a continuar en el 2023, siempre sube la UTM. Entonces, la pensión se va a ir pagando de acuerdo al valor de la UTM, que siempre va acrecentando. Francisca, ¿hay alguna otra duda, alguna otra situación que se haya estado presentando con respecto a este tema? Yo creo que también es súper importante saber que a través de la página del registro civil, en estos trámites en línea, los certificados en línea, pueden obtener el certificado, dentro de los certificados de antecedente, aparece el certificado de antecedentes de pensiones de alimentos, ¿ya? Y ahí cada persona con su RUT y su clave única puede también saber si está incorporado en el registro, en qué causa está incorporado en el registro, cuál es el monto por el que está incorporado, y eso es un trámite personal. Por lo tanto, yo con mi clave única, por ejemplo, no puedo saber del registro de otra persona. Solo cada uno con su RUT, su clave única, va a tener acceso a esa información, porque, como hablábamos en un principio, este registro es privado. Pero está en línea, por ejemplo, para el tema de la licencia de conducir. Sí, lo que pasa es que es privado, pero tienen acceso a él solo los organismos que tengan interés o los que la ley lo obliga a tener, digamos, información, a consultarlo, ¿ya? Que son lo que decía, el registro. Mira, me preguntaban por acá si alguien pagaba el saldo, ¿cuánto se demoraba en salir del registro nacional? Es lo que se demora en estas listas las resoluciones. Porque, por ejemplo, el tribunal notifica hoy día de la liquidación, ¿ya? Pasa los 3 días para objetar, se queda lista la resolución que ordena la inscripción en el registro. También hay un plazo de 3 días para objetar esa resolución, y esa resolución se objetaría señalando que la deuda ya no existe, que pagó. Y ahí hay que esperar una resolución del Tribunal de Familia que diga que efectivamente tiene presente la deuda, se deja sin efecto la inscripción, y con esa resolución se manda al registro civil, que están en línea. ¿Y eso cuánto demoraría? Es que es relativo dependiendo de cada tribunal. El tribunal de Antofagasta hoy día está demorando como 10 días más o menos en resolver, aproximadamente. Es lo que se demora el tribunal en proveer el escrito. Hay plazos en el papel y hay plazos más largos en la práctica. No, es que en estricto rigor no hay plazo para salir del registro. No es que exista un plazo de 3 días para que el tribunal... No. Hay que decir, el plazo de 3 días es para objetar la liquidación, claro, o para objetar la resolución que ordena la inscripción en el registro. Es un plazo para las partes. Pero no hay nada que apure al tribunal al sacarlo del registro. No, el plazo es para las partes, no para el tribunal. Entonces, si a mí me notifican la resolución que dispone el ingreso al Registro Nacional de Deudores, yo en un plazo de 3 días puedo objetar esa resolución. ¿Y no debiera haber un plazo para el tribunal, Francisca? Lo que pasa es que el tribunal resuelve de inmediato. Esto tiene que ver solamente con la carga laboral del tribunal. No tiene que ver con claro, ya. Sí, pues probablemente podrían existir plazos, pero aquí yo creo lo que hemos conversado otros miércoles. Se hace la ley, pero muchas veces se hace desconociendo cómo realmente, o sea, se aplicó una carga súper importante a los tribunales de familia, se aplicó una carga súper importante al registro civil, a las municipalidades que tienen que consultar estos registros, incluso a las notarías. Si usted, no sé si en el último tiempo han firmado algún documento, en cada documento de compra-venta de un vehículo o de alguna propiedad aparece abajo. Habiendo consultado el registro, el comprador no aparece en el registro nacional, o sea, la obligación de las notarías, de todo. No sé si hace la ley, pero de pronto cuando uno hace la bajada de esa ley, a veces se hace un poco compleja su aplicación. Francisca, la gente que tenga dudas, ¿dónde, cómo puede ubicarte? En mi Instagram, que siempre me olvido. Donde está transmitiendo en vivo hasta ahora. Sí, así que ahí lo estoy mirando. @abogada_Fran Enríquez. Y en mi celular, mi WhatsApp, +569-733-40-143. Ya.
¿Algo más que agregar antes de despedirnos? A ver, yo creo que para los papás es súper importante también, porque a los papás a veces les cuesta, a mí me pasa mucho, me escriben las mujeres para hablarme del tema de su marido. Como que a los hombres les cuesta regularizar los temas. Ya. Entonces, que aquí, si cambió alguna circunstancia, si tuvieron otros hijos, si tienen nuevas cargas, si cambió su capacidad económica, si quedó cesante, si tiene alguna enfermedad, cualquier situación, cualquier circunstancia nueva, debe demandar la rebaja de pensión de alimentos. No puede rebajarla unilateralmente, porque si tenía que pagar 200 y quedó cesante y empieza a pagar 100 porque no puede más, esos 100.000 pesos tiene que otro no, hijo, claro. o tiene otro hijo, se van a acumular como deuda. Y va a llegar un momento en que esa deuda van a ser 1 millón, 2 millones, y va a ser más difícil pagarla. Si tiene una nueva, como dice usted, un nuevo hijo, quedó cesante, se trasladó de ciudad, cualquier circunstancia que haya modificado su capacidad económica, debe pedir la rebaja de la pensión de alimentos, porque si no el monto va a seguir siendo el mismo. Perfecto. Francisca, como siempre, muchas gracias. Súper clara la explicación ahí, con todas las dudas que hay respecto al tema pago, pensión de alimentos, desde el punto de vista de la problemática que pudiera tener quien debe pagar la pensión de alimentos, para que estén atentos. Sí, y que se asesoren tan pronto les llegue una resolución, porque los plazos son muy breves. Ya, bueno, ahí está el Instagram de Francisca, dio el teléfono, si necesita alguna asesoría, la contacta. Muchas gracias. Que te vaya lindo, que tengas un bonito día. Igual ustedes, que les vaya bien. Francisca Enríquez, abogada, ella trata todo lo que tiene que ver con derecho de familia. Son las 11:19, vamos a la música, luego a la pausa.